Hola siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Antes de comenzar te digo lo de siempre y es que si te gusta este contenido, te gusta lo que ves y quieres apoyarme, por favor no te vayas sin darle un me gusta, compartir y suscribirte. También si quieres ayudar más todavía a esta creadora, pues por 0,99 puedes hacerte miembro del canal y disfrutar de contenido exclusivo. Y también te animo a que me sigas por mis redes sociales donde subo diferente contenido al que subo en YouTube. Vamos con algunos síndromes que tienen nombre de película de Disney, pero también hay un par de otras películas. Así que vamos a empezar y el primero es el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. Se denomina síndrome de Alicia en el País de las Maravillas cuando digamos que hay una serie de trastornos neurológicos que producen que haya micropsia, que es decir, que ves los objetos más pequeños de lo que son, o macropsia, que ves los objetos más grandes de lo que son. De hecho, se cree que esto podía ser lo que sufría Lewis Carroll y por eso escribió pues este cuento. Pero es verdad que no se sabe a ciencia cierta de dónde vienen estos problemas neuronales, pero se asocia muchísimas veces, pues eso, a problemas neuronales, a ansiedad, a problemas toxicológicos, a migrañas y problemas en la vista. El segundo síndrome es síndrome de Madame Bovary y aquí nos encontramos con una persona que tiene una constante insatisfacción afectiva crónica. Esto quiere decir que todas las parejas, porque de hecho si habréis leído el libro, pues a esta personaje, a Emma, lo que le ocurre es que ella se enamora continuamente, pero siempre siente que esas personas como que no le complementan o que no llegan al ideal amoroso que ella, pues ella se ha montado en su cabeza. Esto le hace pues estar siempre pues como triste, insatisfecha y demás. De hecho, yo conocí a una chica que tenía este problema. Así que es eso, ¿no? Además que esto, también tengo que decir que esto le pasa mucho a las personas que tienen un trastorno afectivo, que hay diferentes trastornos afectivos y si queréis que haga vídeo al respecto de estos trastornos, pues dejadme en la cajita de los comentarios y más adelante pues hablaremos de ellos. Síndrome de Rapunzel, ya sabéis cómo funciona el cuento y es que en el cuento pues es una chica que tiene una larga melena. Bueno, pues aquí se asocia a las personas que tienen tricofagia, que es aquel, digamos, aquella compulsión que consiste en comerte tu propio pelo. ¿Qué ocurre? Ocurre que cuando tú te comes tu propio pelo, la queratina no puede ser, digamos, disuelta por nuestros ácidos intestinales y demás, y lo que provoca es una bola al final de pelo que la única manera en la que se puede eliminar es mediante la cirugía. Esto les suele ocurrir muchísimo a las personas que tienen un trastorno de ansiedad o también a aquellos problemas que tienen algún tipo, digamos, de estrés, ansiedad, o sea que también se da en personas con estrés postraumático. Le ha ocurrido muchísimo a personas que están nerviosas porque les ha ocurrido, digamos, un hecho un poco que les ha cambiado la vida, o sea que esto se da también como una manera de control, que de esto ya hemos hablado otras veces, hablamos en los trastornos alimenticios y hemos hablado en otros vídeos de cómo ciertos trastornos mentales lo que intentan es que tú te vuelvas una persona controladora, solo que este control no es tanto como te puedes imaginar una persona controladora que quiere llevarlo tú, sino que es una persona pues que a través de lo que se ingiere o de las cosas que se hace a sí misma y a su cuerpo, siente que tiene control sobre él, dado que en X circunstancias pues no tuvo ese control. El síndrome de Cenicienta, que este se trata, de nuevo, también tiene mucho que ver con un trastorno afectivo. De nuevo, si queréis que hablemos de ello, pues ya hablaremos más profundamente en un vídeo si es que os apetece que lo haga. No olvidéis dejarme en los comentarios. Pero aquí se trata de mujeres que aunque pueden ser independientes, son como fantasiosas, idealistas, muy románticas y sienten que son incapaces, digamos, de estar solas. Tienen un afán de protección que piensan que solo pueden conseguir en pareja, así que continuamente se meten en relaciones, incluso aunque esas relaciones no les aporte luego algo, digamos, positivo, sino que a lo mejor se meten en relaciones profundamente tóxicas y ellas no suelen ser las que dejan las relaciones porque tienen esa necesidad de estar acompañadas porque así se sienten protegidas y completas. El síndrome de Benjamin Button, que ya sabéis que en la película es un hombre pues que nace siendo un anciano y conforme va cumpliendo años pues va volviendo más joven. Bueno, esto es una forma en la que se llama la enfermedad de progenia, que como sabéis son niños que nacen con aspecto de ancianos. Pero es cierto que estos niños no tienen una esperanza de vida muy alta, sino que suele ser una media entre 13 y 15 años, básicamente porque al nacer con estos problemas óseos, sanguíneos y todo lo demás de una persona anciana, pues digamos que
su cuerpo no llega a resistirlo y acaban falleciendo, porque claro, la diferencia con la película es que estos niños van acarreando estos problemas de salud desde que nacen, no es que vayan cumpliendo años y se vayan rejuveneciendo y poniendo bien. De hecho, seguro que habéis visto un montón de documentales y un montón, no sé, de noticias y tal, o en la misma Kiss FM, pues muchas veces han salido casos de niños que tienen esta enfermedad y efectivamente parecen ancianitos. Tenemos el síndrome de Peter Pan. Y el síndrome de Peter Pan, como os podéis imaginar, pues básicamente va asociado a los hombres, ¿vale? Va asociado a aquellos hombres que, digamos, por el tipo de vida que han tenido, el tipo de crianza, no se sienten capaces de afrontar, digamos, las responsabilidades que debería tener un adulto. Por eso muchas veces se van escudando en mujeres con una fuerte personalidad, una personalidad más fuerte que la suya, o directamente siempre están respaldados por sus madres, porque no son capaces, digamos, de llevar a cabo pues estas responsabilidades, que el trabajar, el tener una casa y demás, no se sienten preparados, ¿vale? Y de hecho no se sienten preparados hasta el punto de que intentar ejercitar este tipo de actividades les puede crear una gran ansiedad y un gran malestar. Pero normalmente el síndrome de Peter Pan viene acompañado porque en la crianza la madre ha sido normalmente sobreprotectora y esto ha causado pues que el niño desarrolle este trastorno. Por otro lado tenemos precisamente el trastorno de Wendy, que podría ir emparejado al trastorno de Peter Pan, porque en el caso de Wendy lo que tenemos es a una mujer que tiende a sobreproteger y a tener una preocupación excesiva por el bienestar de los demás. Es decir, que siempre antepone a los demás a sí misma, y es que tiene como ese afán de madre. Por lo tanto, normalmente es muy normal que las personas con síndrome de Peter Pan den con personas con síndrome de Wendy, porque al fin de cuentas se complementan y satisfacen esas necesidades un tanto especiales que tiene cada uno en su personalidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y te repito, si tienes ganas de que hablemos de los diferentes tipos de relaciones que hay, porque son trastornos afectivos, no olvides dejándome en los comentarios y yo pues lo haré, porque además es un tema que tengo bastante reciente, así que me lo sé bastante bien y además vais a ver, quizás inclusive os reconozcáis en algunas relaciones actuales o pasadas que hayáis tenido en este tipo pues de trastornos afectivos. Sin nada más, recuerda que aquí nos vemos todos los días, ya sea en vídeo, directo o short, o sea que si tú no me ves antes realmente es porque tú no quieres. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.